Profe, el sol no tiene internet. Ah, bueno. Que cuando le vuelva que se conecta. Ah, listo. Igual ahí ya empezamos a grabar. Para que no se pierda Listo, ningún profe. detalle. Listo, Tati, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con el primer tema. El primer tema del que vamos a hablar es propiedades de los fluidos. La idea de empezar con esto es porque nos deja pues como un marco de referencia claro para hablar de los fluidos, ¿cierto? Primero vamos a conocer cuáles son esas propiedades que nos van a interesar al menos en este curso, porque pues, los fluidos tienen muchas propiedades, pero vamos a mencionar las que son interesantes para nosotros acá. Y pues con base en eso ya después tendremos esas definiciones muy claras para poder utilizarlas en ecuaciones, para poder hacer cálculos con ellas y demás. Lo primero que vamos a distinguir es entre los tres estados de agregación de la materia, que eso ya no es un tema nuevo para ustedes, pero que sin embargo es bueno que lo dejemos claro aquí. Hay básicamente tres estados, ¿cierto? Sólidos, líquidos y gases. Los que dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, ciertos materiales pueden exhibir los tres estados. Por ejemplo, el agua. Nosotros conocemos el agua sólida, que sería el hielo, el agua líquida, que es lo más usual, y el agua en forma de gas, que es como se manifiesta, por ejemplo, en la atmósfera. La humedad relativa que uno experimenta es debido a cierta cantidad de agua que está presente disuelta en el aire en forma de gas. Entonces, cuando nosotros hablamos acá en este curso de mecánica de fluidos, entonces pues, nos vamos a estar refiriendo solamente a dos cosas. Voy a abrir por acá Aquí ya está. Vamos a estar hablando sobre todo de líquidos, más que todo. Las deducciones de las ecuaciones que vamos a hacer y todo lo demás van a ser con base en los líquidos. ¿Por qué en los líquidos? Porque los alimentos en su mayoría son líquidos. Ustedes dirán, Faber, pero pues que también hay alimentos sólidos. Pero como el curso es de mecánica de fluidos, los sólidos no clasifican como fluidos, ¿cierto? Los sólidos no son fluidos. Y por lo tanto, pues el estudio de los sólidos, ustedes los ven en otro curso que llama manejo de sólidos, ¿cierto? Ustedes ven un curso que llama manejo de sólidos. Operaciones con sólidos. Sí, pero Operaciones con sólidos. Entonces, en ese curso de operaciones con sólidos abordan esto, los sólidos. Aquí vamos a trabajar más que todo con los líquidos, sin decir que de pronto, eventualmente, pues miremos algo que tenga que ver con gases. Pero los gases casi no, porque los gases, pues, si bien se usan en aplicaciones industriales, como por ejemplo aplicación de vapor o en secado, que también se maneja gases, pues el interés de nosotros al transportar, digamos, alimentos, la mayoría de los alimentos pues van a ser líquidos y por tanto pues el centro de nuestro interés estará acá en los líquidos. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de algunas definiciones importantes que necesitamos dejar muy claras antes de arrancar con el resto de las teorías que vamos a abordar. Entonces vamos a ir enunciando ciertas definiciones e ir pues tratando como de darle una explicación en el marco de lo que ya sabemos y pues con eso vamos a tratar de generar pues como esa extrapolación a lo que necesitamos saber. Entonces, la primera es la presión. La presión se define de forma matemática como la fuerza sobre el área en la que se aplica. Y esta fórmula pues es relativamente sencilla y nos va pues, a ayudar a calcular, por ejemplo, la presión dada una fuerza y un área. Por ejemplo, hagamos un ejemplo aquí cortico. Si yo tengo, por ejemplo, una plataforma, la voy a llevar acá más bien así, una plataforma que mide, qué sé yo, 30 centímetros en esta dirección y mide 15 centímetros, bueno, pongámosle más simétrico, 40 centímetros en esta dirección.
digamos que esta es la tapa de un recipiente que contiene un fluido en el interior. Entonces, digamos que aquí hacia abajo pues va a estar el recipiente con el fluido. Y yo les digo, por ejemplo, que uno de ustedes viene y se para acá, sobre la tapa, esta tapa digamos que sea móvil, y la fuerza que yo le haga al pararme sobre ella, pues va a ser fuerza sobre el fluido que está en el interior. Entonces aquí se para, por ejemplo, Juan David. Juan David, ¿vos cuánto pesás más o menos? Si se puede saber, ¿cierto? 80. 80. Bueno. Entonces, Juan David pesa 80 kilos, entonces uno tiene, la masa de Juan David es 80 kilogramos. ¿Será que nosotros podemos calcular la presión que está sintiendo este líquido en el interior de este recipiente debido a que Juan David se pare sobre la tapa de ese recipiente? ¿Ustedes qué dicen? Con la información que tenemos la masa de Juan David y tenemos pues el largo y el ancho de esta tapa. ¿Será que sí la podemos calcular? Sí, profe. Sí, Vamos a hacerlo. Miren que la fuerza sería el peso de Juan masa David. por grado. Exactamente. Entonces, sí, están conectados. Masa por grado, entonces sería 80 por 9.81. Dividido el área. Y el área pues será 40 por 30, pero en metros. O pues sí o no, en metros. Entonces es 0.3 por 0.4. 0.3 por 0.4, ¿cierto? 40 centímetros son 0.4 metros. 30 centímetros son 0.3 metros. Alguien que me ayude con esto. ¿Cuánto da? $6,540. 6.540. Gracias. ¿Qué unidades le ponemos a esto? Y ahí la pregunta es, ni idea, ¿cierto? ¿Qué unidades tendrá esto? No La pusimos. presión. No pusimos unidades. Entonces vamos a hacer el análisis aquí de esas unidades y lo que queda. La masa son en kilogramos, ¿sí o no? Masa en kilogramos. La aceleración de la gravedad son metros sobre segundo cuadrado. Cada uno de estos es metro por metro, entonces es metro cuadrado, ¿cierto? Esto sería las unidades. Kilogramo de la masa, metro sobre segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad y metro cuadrado abajo, que sería lo del área. Entonces uno aquí podría hacer una simplificación, cancelar metro con metro y me quedaría entonces kilogramo sobre metro segundo cuadrado, ¿cierto? Cancelando uno de estos metros con un metro de arriba. Y uno podría poner esta unidad acá. Entonces eso da kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Pero así no suele expresarse las unidades de la presión. Miren que esto que está acá arriba, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es lo que se conoce como Newton, no. Newton. Exactamente, Newton. Entonces, estos son Newton. Y este metro cuadrado queda acá abajo. Y a esta unidad de Newton sobre metro cuadrado la llaman Pascal. Y el símbolo es este, ¿cierto? Pascal, en honor a Blaise Pascal, ¿cierto? Que fue uno de los grandes científicos que trabajó con fluidos. Entonces, las unidades de la presión en el sistema internacional, ¿cierto? Cuando tenemos kilogramo, metro y segundo, por eso lo pasé a metros. Entonces, ya sabemos cuáles son. Son los pascales. Aquí vamos a trabajar con Pascal. Y ahí tenemos las unidades. Y miren que la definición nos da una referencia muy clara de qué es la presión. Es una fuerza que yo aplico por unidad de área. Una fuerza por unidad de área. Y ya tenemos las unidades. Bien. Entonces, primera definición,
Vamos bien. Vamos a ver qué más definiciones tenemos por acá. Me cuentan si ya puedo borrar todo esto. Espere, profe, espere. Listo. Listo, profe. Listo. Vamos entonces a finalizar esto. Voy a poner por acá. Miren este otro concepto de compresibilidad. Dicen que es un cambio de volumen de una sustancia debido a un cambio en la presión que se ejerce sobre ella. Y se mide con algo que se llama un módulo volumétrico de elasticidad o simplemente un módulo volumétrico. ¿Cierto? Entonces, nosotros desde la experiencia sabemos que hay sustancias que se dejan comprimir y otras que como que no se dejan comprimir mucho, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación que nos relaciona las variables importantes en ese fenómeno. Imagínense ustedes, y lo podemos ver desde la experiencia, nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente acá que contiene, vamos a poner varios recipientes, más o menos iguales, ¿cierto? Y vamos a suponer que en cada uno va a haber una sustancia diferente. Digamos que, por ejemplo, aquí hay aire, aquí, por ejemplo, aquí hay agua y aquí hay un material sólido, por ejemplo, una piedra, un pedazo de piedra acá, de esta forma. Supongamos que a cada uno de ellos yo le aplico una fuerza dentro del recipiente. Digamos que esta parte de arriba es móvil y yo le voy a aplicar una fuerza. A cada uno la misma. Digamos que le voy a aplicar una fuerza de unos 20.000. Le vamos a aplicar 20.000 newtons a cada uno de ellos encima. Desde la experiencia nosotros podemos decir, no de forma cuantitativa, sino cualitativa, ¿cuál de estos se va a comprimir más? ¿Cuál de los tres se comprime más? Si yo le aplico esa fuerza. La del aire no. ¿Cierto? El aire se comprime, a lo mejor lo vuelvo un poquitico. Esta tapa baja y casi que lo vuelvan al agua, o sea que la comprime mucho. ¿Cómo, Hay profe? más, ¿no? En el caso del agua, ¿será que la comprime mucho? Pues ya dijiste que hay más o menos, ¿cierto? Como que de pronto sí la comprime, pero no mucho. Y a la piedra, No, ¿cierto? Una piedra eso ni lo siente. Que 20 newton es bastante, puede cierto, pero de todas maneras, una piedra yo creo que aguanta con más. Entonces, miren que de entrada nosotros sabemos que hay sustancias que se dejan comprimir más y hay sustancias que no se dejan comprimir casi. Y eso va a depender también del estado de agregación, más que todo del estado de agregación. Entonces, esa propiedad de dejarse comprimir o no va a estar relacionada por este módulo. ¿cómo, profe? Profe, Profe, Hola. fue el audio, profe. o el internet. Yo pensé que era yo, ya me estaba asustando. Yo Yo también. también. Profe, se fue. Debe estar por allá hablando. Sí. Yo ya me iba a meter que en el celular, que a ver qué había pasado. Se fue.
Pero es que él sí está como mal de internet porque uno le hablaba y él le escuchaba como más tarde. al rato. No, ¿cierto? Sí, yo pensaba que era ay no, ¿qué es esto? Yo también, Otra yo, vez. ay, mi madre, ese internet está súper malo. Ya criticando mi internet. Sí. De más que está hablando y nosotros no tenemos el número de él. O se fue la luz, quién sabe. Falla. Esperemos que dé señales. Aún no pueden ver un mensaje por Classroom, no. ¿Qué? Uno puede enviar un mensaje por Classroom, donde todavía estoy hablando de hablando. Más fácil escribirle un correo. Bueno, ya le escribo pues. Tati, escríbale pues al profe. Ya que insiste. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Volvió. hola. La Volví. profe. No, ya hablé un ratico sin estar conectado. Yo le pregunté algo y yo, qué raro, ¿por qué será que no que nadie conteste? Y entré y es que, claro, la llamada caía. No, Sí, no es pero yo le internet. escribí al correo, pero más que no lo vio. No, pues claro, sin internet, ¿qué? Me tocó prender los datos. Ahí me están escuchando bien. Sí, profe. Es que de internet Profe, está muy malo. Yo ayer también estuve casi todo el día sin internet. No, qué cosas pues con esto. Bueno, les voy a volver a presentar a mi pantalla a ver entonces y me cuentan hasta dónde alcanzaron a escucharme, a ver si ahora sí nos va mejor. Hasta la presión de aire, agua y piedra, profe. Sí, 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 claro. Ay, bueno, vamos a retomar entonces por acá.
Eso, estamos acá. Les estaba comentando entonces que pues cada material va a tener su módulo volumétrico característico y que en ese sentido, aunque parezca sorprendente, los líquidos y los sólidos exhiben valores muy, muy altos del módulo volumétrico. Entonces uno, para fines prácticos, puede decir que tanto los líquidos como los sólidos son incompresibles. Es decir, en las condiciones normales de un proceso de trabajo en una industria o incluso en la casa o donde sea, pues acá a nivel de la Tierra, uno puede decir que los líquidos y los sólidos son incompresibles. Bueno, ciertos sólidos, porque hay sólidos que sí se dejan pues comprimir, pero en especial los líquidos son incompresibles. Por ejemplo, cuando uno transporta un líquido por una tubería, sea un yogur, una leche, un jugo, uno puede asumir que ese material es incompresible. Mientras que los gases, pues, en general van a ser fluidos compresibles. Y eso nos da una clasificación muy importante porque más adelante en la deducción de algunas ecuaciones vamos a tener que hacer algunas suposiciones. Y una de ellas es que el fluido para el cual se está deduciendo la ecuación es incompresible. Como quien dice que es un líquido, ¿cierto? Entonces uno ya hace la asociación. Compresible, gas. Incompresible, líquido. Porque los sólidos pues definitivamente no van a entrar en la discusión en mecánica de fluidos, porque los sólidos no son fluidos. Volvemos a lo mismo. ¿Y cómo vamos? Bien, haciéndose, recapitulando. Bien. Bien, Bien, sí. profe. Vayan hablándome de vez en cuando, porfa, para saber si estoy hablando solo. Que es que ahí sí, Bueno, de acá profe. no puedo. Que no vaya a ser que me queden hablando solo mucho rato. Listo, vuelvo y pongo la presentación acá. Listo, y vamos. Muy bien, vamos a hablar de esta otra propiedad, que es una propiedad muy, muy, muy importante para los fluidos. Y esa la vamos a estar relacionando en muchas ecuaciones y vamos a Profe, necesitar conocerla pues en muchos campos. Dime, dime, profe, sino que en la diapositiva en la hola. que está, usted ahí tenía como algo escrito y esa parte no nos la explicó. Esto. No tenía escrito delta de P igual Esa a No, parte profe, sí. después de S, que... delta de V sobre... Ajá. Ah, bueno, esa En parte lo que no la nos alcanzamos está a... explicando. Ajá. Sí, ahorita pues hablando solo lo dije, pero bueno, vamos a mirarlo. Esta ecuación es la que nos relaciona las variables importantes a la hora de mirar lo que es la compresibilidad. Porque miren, va a devolverme un momentico para que me quede este espacio. Acá esta E es esta misma E, como quien dice que este es el módulo volumétrico. Entonces, si uno despeja, por ejemplo, el delta de P, uno tiene algo como esto, que el delta de P es igual a menos E por delta de B sobre B, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero inducir, por ejemplo, un cambio en el volumen de cierto material, pues voy a tener que aplicar un cambio en la presión. Este menos que está acá tiene que ver con lo siguiente. Si yo le aplico más presión, genero menos volumen, ¿cierto? La relación es negativa. O si yo quiero hacer que este delta B sea más grande, tengo que aplicarle menos presión, ¿cierto? Porque en general un fluido, cuando yo le aplico más presión, él se vuelve con menos volumen, ¿cierto? Se comprime. Y si yo le pongo menos y menos presión, pues ese fluido va a tender a tener más y más volumen. Por eso es este menos. Entonces, esta ecuación lo que nos sirve básicamente es para relacionar las variables importantes en un proceso. Por ejemplo, si yo tengo el módulo volumétrico de, de un material, supongamos que tenemos un módulo volumétrico de cuánto, a ver, pongámosle de 5000, por decir cualquier cosa, ¿cierto?
Y ya enseguida miramos cuáles serían las unidades del módulo volumétrico. Miren que tenemos que relacionarlas a partir de la ecuación. Entonces uno podría decir, si yo tengo un litro de ese material que tiene un módulo volumétrico de 5000, ¿cuánta presión tendría que aplicarle yo a partir de la atmosférica, por ejemplo? Tengo un litro de presión atmosférica, para que ese volumen ya no sea un litro, sino que sean 0,7 litros. Entonces miren que eso constituiría un problema importante para nosotros en algún momento. ¿Cuánta presión tendría yo que aumentarle a ese litro de material que tiene un módulo volumétrico de 5000 para que el volumen ya no sea un litro, sino que sea 0,7 litros? Entonces vamos a mirarlo aquí con esta ecuación. Entonces miren que el delta de P es el dato que necesitamos hallar. Este 5000 pues sería el módulo volumétrico. El delta de B sería la diferencia entre estos dos, ¿cierto? El delta es cuánto cambia el volumen. Entonces el volumen inicialmente era 1 y el final va a ser 0,7, pues el cambio va a ser 0,3. Este es delta de B. Entonces ese delta de B lo pongo aquí, 0,3. Bueno, pero aquí en realidad es 0,7 menos 1. Final menos inicial, ¿cierto? Final menos inicial da menos 0,3. Y el volumen inicial es 1 litro. Entonces uno con esto puede relacionar cuánto es menos por menos, da más 5000 por 0,3. ¿Cuánto es? 1500. ¿En 1500? 1500. 1500 pascales. O sea que para un material que tiene un módulo volumétrico de 5000, ¿cierto? Yo tengo que aplicar 1500 pascales de presión para cambiarle el volumen de 1 litro a 0,7 litros. ¿Y cuáles son las unidades de la E? Pues del De la E, módulo volumétrico. Ujú. vamos a hacer el análisis. Que miren que todas las unidades uno las puede deducir haciendo un análisis de lo que es la ecuación. Miren que delta de B y B tienen las mismas unidades. Entonces, este podría ser delta de B en metros cúbicos y B también en metros cúbicos. O sea que las unidades de este y este se van a cancelar, ¿cierto? Siempre. Si son litros, se cancela con litros. Si son metros cúbicos, con metros cúbicos se van a cancelar. Porque el delta de B y el B tendrían las mismas unidades. Entonces, eso nos queda que las unidades del módulo volumétrico deben ser las unidades de la presión para que la ecuación sea dimensionalmente homogénea, ¿cierto? Todas las ecuaciones que uno utilice deben ser dimensionalmente homogéneas. O sea que las unidades de E son pascales. Entonces, profe, la ¿Cierto? ¿De B de acuerdo? abajo vendría siendo el volumen inicial. Pues Este es el siempre. volumen inicial, ¿sí? Ah, bueno. Ese es el volumen inicial, el de partida. Y con eso uno puede estimar cuánto se comprimiría un material dado bajo cierta presión. Y esos datos de LE uno los puede encontrar tabulados incluso en internet. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en imágenes. Miren acá, por ejemplo, vamos a ver esta, visitemos esta página. Mírenlo acá. A ver, justamente cuando le iba a ver se desapareció. Aquí está. Módulo de corte. Pero no es el módulo de corte, sino el módulo volumétrico. A ver, ¿dónde está? Bueno, pongamos que son estos, aunque no es el mismo. O sea, este no es, este es. A ver. Módulo de corte. Estos, por ejemplo.
ver, ¿dónde está? Esas tablas son todas engañosas, las ve uno allá y luego aquí ya no aparece. Más fácil, entonces la vemos de acá. Ah, igual aquí se ven claramente. Miren, el módulo volumétrico. Miren que es Newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Que ya vimos que Newton sobre metro cuadrado eran pascales. Entonces miren, para algunos materiales, en el caso del agua, es 0.21, pero por 10 a la 10. Es un número muy grande. Uno podría hacer la cuenta de cuánta presión habría que aplicarle a un litro de agua para para que hayan 900 centímetros cúbicos, es decir, para que cambie a 0.9 litros, para que pase de un litro a 0.9 litros, conociendo ese módulo volumétrico. Miren, 0.21 por 10 a la 10. ¿Cuánta presión habría que aplicarle? Hagamos la cuenta para el agua, para que miremos qué tan compresible es el agua. Vamos a hacerla por acá. Voy a traer otra vez este cosito y este que me hace falta. Eso. Aquí, hagámosla aquí mismo, vean. Borremos esto y miremosla en el caso del agua. El módulo volumétrico es 0.21 por 10 a la 10, ¿cierto? Lo acabamos de ver ahí en internet. Para el agua es 0.21 por 10 a la 10. Eso es una cosa impresionante, pues, ¿cierto? Por 10 a la 10. Entonces, miremos a ver cuánta presión habría que aplicarle para cambiar el volumen de un litro solamente, digamos, a 0.99. Digamos que le disminuya un solo centímetro cúbico nomás, a 0.99 litros. Entonces, miren que si yo voy a cambiar de un litro a 0.99 litros, el delta sería 0.99 menos 1, ¿cierto? Este sería el delta de B. ¿Eso cuánto da? Menos 0.01, ¿cierto? Hábleme un poco para saber si se cayó el internet. Sí, profesora. Sí, Bueno, ahí se llegó. Listo, miren que este sería el inicial. Entonces ya podemos calcular el delta de P. Delta de P sería menos el módulo volumétrico del agua, 0.21 por 10 a la 10, por 10 a la 10, por delta de B, es menos 0.01 sobre 1. Es menos por menos da más, y sería 0.21 por 10 a la 10 por 0.01. ¿Cuánto Me da da 21 millones. 21 millones. Son 21 millones, son megas, ¿cierto? Megapascales. 21 millones de pascales. Esa presión es absolutamente alta, es muy, muy grande. Para que lo pongamos en perspectiva, podemos utilizar esta ecuación que tenemos aquí. Hagamos la cuenta. Supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos ese litro de agua en un recipiente que es así, con forma de prisma, y que aquí hay un litro de agua contenido, y que esta parte de arriba es de 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, es cuadrada con 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto peso tendríamos que ponerle aquí a ese litro de agua para que tuviéramos 21 megapascales? Miren que M mayúscula es mega, ¿cierto? Es de millón, 21 megapascales. Entonces, hagamos la cuenta. ¿Cuánto peso, es decir, una masa de cuántos kilogramos deberíamos ponerle aquí para que tenga una presión de 21 megapascales? Hagamos la cuenta. Y ahí vamos relacionando conceptos, ¿cierto? Miren que la presión la tenemos, que es 21 megapascales. Sería esta, ¿cierto? Este de aquí. Entonces sería 21 por 10 a la 6. Mega es millón, 10 a la 6, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza, es la que necesitamos saber, sobre el área. Y el área es 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Sería 1 centímetro por 1 centímetro cuadrado. Pero aquí hay que ponerla en metros, para poder que todo esté en el sistema internacional. ¿Cuánto es 1 centímetro cuadrado en metros cuadrados? Alguien que me ayude, por favor.
0.001. Decímelo, porfa, en notación científica. ¿Cuánto sería? 1 por 10 a la menos cuánto. Uno por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4. Ahí está. Entonces miren que de aquí podemos despejar esta fuerza, pasando a multiplicar. Entonces, ¿cuánto da esa fuerza? Pasando a multiplicar aquí. Ay, profe, espere. ¿Cómo halló el área? Perdón. Esta área se halla de la siguiente manera, ¿cierto? Uno dice que 1 centímetro cuadrado es 1 centímetro cuadrado. Esto es lo que queremos transformar, porque es 1 centímetro por 1 centímetro de lado, ¿cierto? Mide 1 centímetro por 1 centímetro. Eso fue la suposición que hicimos. Entonces uno dice, 100 centímetros son 1 metro, pero se eleva todo al cuadrado para poder que las unidades queden al cuadrado. Eso quedaría 1 centímetro cuadrado por, aquí queda 100 al cuadrado, entonces queda 100 al cuadrado. Ah, sí. Centímetro cuadrado, 1 metro cuadrado. Y ya puedo cancelar centímetros con centímetros. Entonces sería dividir 1 entre 100 al cuadrado. Y ya ahí es donde da esto, ¿cierto? 1 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuánto les da esa fuerza? Ayúdenme, porfa, con la calculadora. 21 por 10 a la 2. 2100. Sí. A mí me da 2100. 2100 newton. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a transformar esa fuerza en peso, en masa, perdón? ¿Cuántos kilogramos equivale una fuerza de 2100 newton? Aquí. ¿Ven qué fuerza es igual a masa por gravedad, ¿cierto? En el caso, pues, de un peso. Entonces sería dividir esa fuerza entre la gravedad. Pero, profeta, ¿usted qué quiere que hagamos? Que me digan, porfa, esos 2100 newton, ¿a cuántos kilogramos equivale en masa? 214,28. Pero, ¿cómo lo hizo? Ok. Ah, La ya, fuerza, ya. 2100 dividido 9,8. Sí, ya. Eso es. Listo, sí. Igual. Profe, era 28. Como 28, es más sordo. Vamos a cambiarlo acá. 28. 214,28 kilogramos. Imagínense ustedes poner 214, aproximadamente 214 kilos en 1 centímetro cuadrado nomás. Es que 1 centímetro cuadrado es nada. Entonces, ahí pueden imaginarse cuánto es 1 centímetro cuadrado. Es como la carita de un cubito de azúcar. La carita de un cubito de azúcar, eso es 1 centímetro cuadrado. En esa área tan pequeña, poner 214 kilos y con toda esa presión solamente haríamos que esa agua que está contenida en ese pistoncito cuadrado disminuyera 1 centímetro cuadrado nada más. Imagínense lo incompresible que es el agua. El agua es bastante incompresible, ¿cierto? Y una presión de 21 megapascales es una presión demasiado alta. Eso no se alcanza en instalaciones industriales casi nunca. Con excepción de equipos que trabajen a altas presiones. No sé si ustedes han escuchado esa tecnología emergente que busca esterilizar productos por altas presiones, que se llama altas presiones hidrostáticas, para hacer esterilización. ¿La han escuchado? No, profe. No, profe. No, es una tecnología nueva y es muy chévere, porque lo que busca es, ustedes saben que uno puede destruir microorganismos con calor, ¿cierto? Y eso es lo usual. Uno mete, por ejemplo, varias latas de sardina en un autoclave y las calienta hasta cierta temperatura y ahí les hace el proceso de esterilización para que esos microorganismos que estaban ahí pues se mueran y
no me vayan a afectar pues el producto ni la salud de las personas. Pero cuando uno calienta, no solamente se destruyen los microorganismos, sino que se destruyen los nutrientes. Los nutrientes también se destruyen cuando uno calienta un alimento. Entonces, las personas han tratado de buscar alternativas. ¿Cómo hago yo para destruir los microorganismos sin que se me dañen los nutrientes? Una de esas alternativas es aplicar altas presiones, pero demasiado altas. ¿Eso qué hace? Que las membranas celulares de los microorganismos se rompan. Y cuando esas membranas se rompen, ellos ya no son capaces de regularse internamente y se mueren. Pero a una molécula química, por ejemplo, una vitamina, la vitamina C, la presión pues no le hace nada, porque la molécula es tan pequeña que la presión pues no le hace ningún efecto estructural. Ese tipo de equipos que trabajan a esas altas presiones para inactivar microorganismos pueden tener presiones tan altas como estas, pero con excepción de esos equipos, ninguna instalación industrial trabaja a tanta presión, porque las tuberías no aguantan. Tendría que ser unas tuberías supremamente gruesas, con unas condiciones de seguridad demasiado altas. Lo normal es trabajar a varios kilopascales, pero kilopascales es multiplicar por 1000, no multiplicar por 1.000.000, que es lo que estamos haciendo aquí con megapascales, ¿cierto? Entonces miren lo incomprensible que es en este caso el agua. Y todo surge a partir de la discusión que tenemos con estas dos ecuaciones básicas que hemos visto hasta el momento. ¿Sí ven? Presiones, fuerza sobre área, y el módulo volumétrico pues es esta definición que tenemos acá. Vamos entonces a continuar con lo que sigue. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de la densidad. La densidad es una propiedad muy, muy importante también que debemos considerar, y es muy simple. La densidad es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia que nosotros tomemos. Y es la relación de dos propiedades extensivas, la masa y el volumen, ¿cierto? La densidad es simplemente masa sobre volumen. Y así se calcula, ¿cierto? Si ustedes fueran a determinar la densidad de un líquido de forma experimental, ¿qué se les ocurre? Entonces, ¿cómo harían? Yo quiero saber la densidad, por ejemplo, de un jugo de naranja. ¿Cómo harían ustedes para calcular esa densidad en el laboratorio? Creo yo que uno cogería como que coge cierta cantidad pues del producto, por ejemplo el jugo de naranja, y lo mete en un espacio cerrado donde usted sepa como el volumen y mirar cuánto espacio ocupa. Eso, sí. Eso es. Así es que se hace exactamente. Ese espacio cerrado, donde uno conoce exactamente el volumen, se llama un picnómetro. ¿Les suena el nombre? O primera vez que lo escuchan, picnómetro. Eso no era como, pues es como un balón volumétrico, pero más exacto y con una tapa especial. Así es, Juan. Eso es un picnómetro. Vamos a verlo acá en internet un momentico para que lo miremos, que es un picnómetro. Picnómetro sirve para medir líquidos, ¿cierto? Es exactamente lo que vos decías. Es como un balón volumétrico con una tapa especial. Miremos, por ejemplo, este que está lleno. Entonces, como lo decía la compañera que tiene la voz igual que todas las demás, qué pena ahí que no sea capaz con las voces de ustedes. María Fernanda, profe. María, gracias María. No, le dije, yo fui la que le dije, Carolina le dijo que María Fernanda. Ah, ya. Sí, es que me terminan de confundir. Entonces, miren, este es el espacio donde uno conoce exactamente el volumen, que era lo que decía Juan, que es como una especie de balón volumétrico donde
el volumen es muy, muy exacto. Entonces, uno lo que hace es depositar el líquido, sea cual sea acá, por ejemplo, en el caso de nosotros, el jugo de naranja, y uno lo llena hasta acá, hasta arriba. Y lo que hace es poner esta tapita, y si ven que esta tapita tiene como un huequito en la mitad, entonces cuando uno pone la tapa, el líquido que sobra, el excedente, sale por presión, por este huequito y se derrama. Entonces con eso garantiza uno que lo que hay en el interior del recipiente, más lo que hay en este pequeño capilar, yo lo conozco con exactitud, yo sé cuánto volumen hay ahí. Entonces lo que hace uno es pesar el pignómetro vacío, lo pesa vacío en una balanza analítica, luego lo llena, lo seca muy bien por fuera para que esa parte que se riega por acá pues no vaya a quedar pegada y me sume a peso, sino uno lo seca muy bien, lo seca bien, y luego vuelve y lo pesa. Entonces cuando uno pesa el antes y el después, al restarlos, pues lo que tiene es el peso del líquido, básicamente solo el peso del líquido. Y como sabe el volumen exacto que está ocupando ese líquido dentro del pignómetro, se puede utilizar esta ecuación, masa sobre volumen, para hallar la densidad. Dime. Eso también, pues, ¿cómo se aplicaría, por ejemplo, en una miel de abejas que es tan espeso? ¿Cómo haría como para introducirse ahí dentro del capilar? ¿También sirve? Sí, también sirve. Ya dependiendo de lo que uno vaya a hacer, por ejemplo, podría utilizar uno como este. Miren que este tiene una salida más ancha acá, y pues si es un fluido más viscoso, pues él por una salida ya más grandecita no tendría problema pues en salir. Ya dependiendo de lo que uno vaya a medir, hay unos que son más anchos o más estrechos, y pues sí, pero igual le permiten a uno tomar la medida. Pero el principio es básicamente el mismo. Es saber qué peso tengo dentro del pignómetro y cuánto volumen está ocupando. El volumen está marcado en el pignómetro. Miren, por ejemplo, este es de 250 mililitros, este, por ejemplo, es de 50 mililitros, y ya hay pignómetros de diferentes. Hay unos pequeñitos, pequeñitos, que son como de 5 mililitros o de 10 mililitros, dependiendo si yo no tengo mucha muestra pues para medir y eso. Miren, por ejemplo, este también en la tapa tiene adaptado un termómetro para dar la medida de la densidad a cierta temperatura, porque entre otras cosas la densidad de un material depende de la temperatura, ¿cierto? Usualmente cuando yo caliento un material la densidad disminuye porque el volumen tiende a aumentar. Cuando yo caliento un material el volumen tiende a aumentar por un fenómeno conocido como expansión térmica. Entonces, como el volumen aumenta y la masa permanece constante, porque la masa no puede aumentar, ¿cierto? La masa se conserva. Entonces, lo que hace es, como el denominador aumenta aquí, si el denominador se hace grande y este permanece constante, ¿qué le pasa a la densidad? Tiene que disminuir, ¿cierto? Si este se hace grande con esta constante, este tiene que disminuir. Eso es algo usual y típico que ocurre con la mayoría de los materiales, que cuando yo los caliento, aumenta el volumen, como la masa permanece constante, pues la densidad disminuye. Esos datos de variación de la densidad respecto a la temperatura están tabulados para muchos materiales. Por ejemplo, uno podría ver densidad del agua a diferentes temperaturas. Y le van a aparecer tablas como estas. Miren, por ejemplo, esta tabla. Vamos a ver si este no es tan engañoso como los otros y si me deja ver acá directamente. Mírenla acá. Esto. Aquí. Vamos a ver, me deja ver un pedacito. Miren acá. La densidad empieza acá, de 4 para abajo, en 1000, y a medida que aumenta la temperatura va disminuyendo. Y eso es típico pues en muchos materiales. Pero a cierta temperatura la densidad debería ser constante y yo la estimo con esta ecuación. Conozco la masa, conozco el volumen y pues calculo la densidad. Eso en el caso pues de los líquidos. Con los gases y los sólidos el procedimiento es diferente, ¿cierto? Diferente, pero pues no lo vamos a discutir acá porque a nosotros nos interesa más que todo los líquidos. Los alimentos
en su mayoría o son líquidos o son sólidos. En este curso, que es mecánica de fluidos, pues vamos a abordar los líquidos, y en su curso de operaciones con sólidos, pues van a abordar toda la temática que tiene que ver con cómo calculan, por ejemplo, ustedes la densidad de un sólido, que ahí es más complicado, porque los sólidos a veces son granulados, a veces son porosos, a veces tienen huecos, entonces ahí ya la estrategia para medir la densidad va a ser diferente. Y aparecen un montón de definiciones de densidad, que densidad aparente, que densidad granel, que densidad real, que densidad, bueno, hay varias. Aquí es solamente una, densidad, y la definimos como masa sobre volumen. Muy bien. De esa definición de densidad se desprende otra, que se conoce como peso específico. Ese peso específico es similar a la densidad, solo que en el numerador no se pone la masa, sino el peso. Que la densidad sería como una masa específica, por así decirlo, porque es masa por unidad de volumen. Aquí, en el peso específico, que se simboliza con esta letra griega gamma, va a ser peso sobre volumen. ¿Sí ven? Pero es muy similar. Aquí es la masa, aquí es el peso. Y aquí lo llaman peso específico. Ese peso específico se utiliza en muchas ecuaciones que vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces es bueno tener ahí claro qué es ese peso específico y sobre todo cómo podemos hacer la conversión de densidad a peso específico. Vamos a ver, porque eso también va a ser necesario. ¿Alguien con estas dos ecuaciones me podría decir cómo puedo yo expresar el peso específico en función de la densidad? Sería densidad, ¿por qué? Profe, en el peso específico W, ¿qué es lo que es? W es el peso. W es masa por gravedad, ¿cierto? Ah, sí. Por fuerza. Por fuerza. Vamos a dejarla ahí de forma alternativa y luego miramos a ver. Miren que si yo reemplazo W por lo que es igual acá, ¿cierto? Sería masa por gravedad sobre volumen, ¿cierto? Peso es masa por gravedad. Ahora aquí. Entonces, reemplazándolo aquí, me queda peso es igual a masa por gravedad y el volumen pues queda abajo igual. Si yo junto estas dos, ¿esto qué es? Densidad. Entonces, por Densidad. Por gravedad, exactamente, ¿sí la ven? Entonces aquí iría la gravedad. Y ahí tenemos una relación de cómo pasar de una a la otra. Si yo tengo la densidad y necesito el peso específico, pues lo multiplico por la gravedad. Y si lo que tengo es el peso específico y necesito la densidad, pues lo divido entre la gravedad, ¿cierto? Con esta relación que tenemos aquí. Miren que ahí la relación era por así decirlo, directa, ¿cierto? Entre las dos. Entonces, acá tenemos esta definición importante que nos relaciona densidad con peso específico. Y esa la tenemos aquí, miren, ahí está. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. bien. Bien, listo. Entonces vamos a seguir por acá. Miren que estas son definiciones básicas y que nos están ayudando pues a generar como un marco de referencia. Y estas definiciones las vamos a estar utilizando muchísimo, muchísimo a lo largo del curso. Entonces no es como que, ay, me tengo que aprender todo eso de memoria así de una ni nada, no. Hay que darle tiempo al curso a que vaya avanzando
y van a ver que todas esas definiciones van a quedar muy claras porque ustedes las van a estar utilizando casi que todo el tiempo, pues, cuando estemos hablando del curso. Muy bien, miren esta otra, gravedad específica. También la llaman densidad relativa y la simbolizan con una S. Gravedad específica, también conocida, la voy a escribir acá, porque quede el recuerdo en el video, densidad relativa. La llaman de las dos maneras, gravedad específica o densidad relativa. Miren qué es la relación entre, o bien sean, dos pesos específicos o dos densidades, pero esta densidad o este peso específico que está en el denominador es de una sustancia de referencia. Estos. ¿Qué sustancia de referencia es? Es el agua a 4 grados Celsius. Agua pura a 4 grados Celsius. Entonces, este dato que está aquí es un dato que es conocido y es estándar. Conocido y estándar. ¿A qué me refiero? Vamos aquí un momentico que este me va a servir muy bien lo que teníamos por acá. Miren cuánto es la densidad del agua a 4 grados Celsius. Alguien que lo mire aquí, en esta parte. Exactamente. Agua a 4 grados es 1000, ¿cierto? 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Por eso la seleccionaron agua a 4 grados. Porque es un valor que es muy fácil de recordar, es un valor que es muy exacto, es redondito. Es 1000, exactamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, miren, por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, yo tengo un material que tiene una densidad de 1021, dime sí. Pues la serie que se fue el internet otra vez, a ver, yo veo. No, profe. No, profe, siga, es que se me había ido el internet. Ah, ya. Bien, sí. Aquí seguimos. Entonces, ¿me ibas a decir algo? Otra vez como que se le fue. Sí. Ahí me escuchan bien. Profe, No, usted sí, a Tatiana. Ah, ya. Ah, bueno. Dime. Hola. Pues sigue ido. Bueno, sigamos entonces. ¿A mí me están escuchando bien? Sí, Sí. Sí, profe. sí. Bien. Bueno, entonces miren, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia cualquiera, digamos que esto es, por ejemplo, leche, y yo le quiero calcular la gravedad específica. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Entonces, yo tengo la densidad 1021. Entonces, yo sé que S, que es la gravedad específica, es la densidad de la sustancia como tal. Esta sería ρS de la sustancia. Entonces, pongo 1021. Y la densidad del agua a 4 grados, esta, yo sé, y lo pueden anotar de una vez, es 1000, exactamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aquí yo dividiría entre 1000, ¿cierto? Porque esa es la densidad del agua a 4 grados, ¿cierto? Siempre es a 4 grados. Es una densidad de referencia. Entonces, esta S me va a dar de 1.0 con punto, ¿cierto? 21. Y ustedes me van a ayudar. ¿Qué unidades tiene esto aquí? Profe, lo que usted puso de 1000 es kilojulios. ¿O eso qué es? Esos Ay, kilogramos. yo no lo entiendo. Esos son kilogramos por metro cúbico.
kilogramos sobre metro cúbico. No, pero ahí arriba que Es una dice densidad. Ah, es densidad Ah, del son agua. kilogramos. Yo no le he Sí, entendido. esta es la densidad. Listo, sí. Ah, esta también entonces es esa dimensional la tiene. esa adimensional, no tiene unidades. Adimensional. No tiene. O sea que las confundí yo con con los garabatos. Un poquito. Alguito. Ay, hueva, tengo que escribir más bonito. Listo. Miren que calcular la gravedad específica es realmente muy sencillo. Pueden anotar de una vez este que está acá. El peso específico del agua será entonces 9.810 newton sobre metro cúbico. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué 9.810? ¿Se acuerdan qué era el peso específico, cierto? En términos de la densidad. Era densidad por gravedad, ¿cierto? Que ese fue el concepto que vimos en la diapositiva anterior. Como sabemos que la densidad es 1000 por 9.81 da 9.810. Y ya aquí no puede dar kilogramos sobre metro cúbico porque es un peso específico. Entonces me das newton sobre metro cúbico. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bien. Entonces miren que vamos ya con varias definiciones. Ahí vamos incluyendo definiciones. No se asusten, no son demasiadas. Ya estamos cerca de terminar las definiciones que vamos a tener pues como de referencia para el resto del curso. Y pues tendrán que ser algunas cuantas más porque ustedes entenderán pues que es un curso siempre que es larguito y pues necesitamos definir varias cositas. Bueno, sigamos entonces por acá. Vamos a ver este concepto que tiene que ver con algo que se llama el esfuerzo cortante. Si ven en la animación, hay dos tipos de fuerzas. Esa fuerza de la izquierda, que es la flecha verde, se aplica, digamos, en el esquemita es como si aplicáramos con la mano hacia abajo. Es esa fuerza que uno aplica de forma normal a la superficie son fuerzas que se llaman fuerzas de compresión o de elongación, dependiendo si se aplica hacia abajo o hacia arriba. Pero miren la fuerza que está a la derecha. Esa fuerza se aplica de forma paralela a la superficie. Ese tipo de fuerzas no producen compresión, sino que producen algo que se llama un esfuerzo cortante. Miren que esa fuerza que se aplica como en forma esquemática como la flechita azul, es una fuerza que tiende a deformar el objeto en la dirección en que se aplica. Mientras que la fuerza que está verdecita a la izquierda es una fuerza que tiende a comprimir el objeto. Entonces son dos tipos de fuerzas diferentes. Y uno puede decir, bueno, cuando se aplica de forma normal o cuando se aplica de forma paralela. Y es una fuerza igualita. Exactamente una fuerza. Están aplicando una fuerza sobre un área. Pero cuando esa fuerza sobre área se aplica de forma normal, como es este caso, es lo que llamamos presión, ¿cierto? Que ahorita vimos la definición. Presión es fuerza, que me sobró un palito, fuerza sobre área. En este caso sería este. Pero cuando esa fuerza no se aplica de forma normal, sino de forma paralela a la superficie, ya no lo vamos a llamar presión, porque estas fuerzas no producen presión sobre el objeto, sino que producen un esfuerzo que tiende a cortar el objeto. Por eso lo llaman esfuerzo cortante.
esfuerzo cortante. Y como tal, va a tener otro símbolo, que lo vamos a llamar tau. Y esto va a ser exactamente lo mismo. Y aquí uno se puede confundir, porque presión es fuerza sobre área, y esfuerzo cortante es fuerza sobre área. Entonces, ¿cómo lo diferencio? En la forma de aplicación de la fuerza. La presión es de forma normal a la superficie, y este es de forma tangencial, es de forma paralela a la superficie, ¿cierto? Son dos tipos de aplicación de una fuerza sobre una área, pero que tienen implicaciones físicas totalmente diferentes. No sé si me siguen la idea hasta el momento. Profe, un ejemplo en donde uno haga esa fuerza. ¿Cómo? Un ejemplo en donde uno realiza una fuerza, pero Ay, no sé por qué no te estoy escuchando bien. Profe, que Mafe pregunta que un ejemplo que se haga esa fuerza, sino que se le cortó a Mafe. Ah, sí, no. Un ejemplo donde se aplique esta fuerza, justamente de eso vamos a conversar a continuación. Entonces, denme un segundito y ya vamos con el ejemplo. Entonces, miren, ahí está la definición de lo que es el esfuerzo cortante. Es la fuerza necesaria para deslizar una capa de sustancia de área unitaria sobre otra capa de la misma sustancia. Y miren que tiene las mismas unidades que la presión, newton sobre metro cuadrado, solo que para el esfuerzo cortante ya no se expresa en pascales, se deja así, expresada como newton sobre metro cuadrado, para no generar la confusión de que sea un área, de que sea una presión, perdón, newton sobre metro cuadrado. Entonces, el ejemplo más típico de donde se producen esfuerzos cortantes, digamos en un sólido, es cuando uno toma un pedazo de papel y lo corta con una tijera. Y uno dice, pues claro, pues es un esfuerzo cortante porque corta, ¿cierto? Pues con una tijera. Pero si uno lo ve, digamos, tenemos nosotros aquí una tijerita acá sí, y vamos a cortar aquí. Pues cuando yo cierro la tijera, acá tengo dos cuchillas que están paralelas, separadas por unos cuantos milímetros. Entonces, si uno mira estas dos cositas aquí, uno podría ver las dos cuchillas como dos superficies que están separadas por una distancia muy pequeña. Aquí estoy exagerando la distancia que hay entre las dos cuchillas, ¿cierto? Entonces, aquí va a estar, por ejemplo, el pedazo de papel. Entonces, lo que va a producir cuando las dos cuchillas se cierran es básicamente un esfuerzo cortante. Una de las dos cuchillas, viéndolo, por ejemplo, que esto fuera el pedazo de papel, exagerando el espesor, ese sería el espesor del pedazo de papel, pero exagerándolo enormemente. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza en esta dirección y la otra viene en esta dirección, entonces eso me produce un esfuerzo cortante, que es lo mismo que está aquí. Cuando yo le aplico la fuerza en esta dirección, pues acá, por las leyes de Newton, vemos que se establece otra fuerza que es igual a esta, pero en el sentido contrario, que es la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción, pero en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces eso me genera un par de fuerzas. Ese par de fuerzas entre las dos cuchillas es lo que hace que el papel eventualmente, cuando yo le ejerzo una fuerza acá y otra acá, el papel ya no es capaz de soportar esa tensión y se rompe. O cuando yo lo agarro con dos dedos y lo rasgo, ¿cierto? Eso también es un esfuerzo cortante. Yéndonos a los fluidos, que es lo que nos interesa en este momento, cuando yo tengo un fluido que está dentro de una tubería, por ejemplo, sobre ese fluido se ejercen esfuerzos cortantes. Y vamos a ver por qué. Y para eso vamos a hacer uso de este video que tenemos aquí. Vamos a ver este video. A ver, yo lo copio, me lo traigo para acá. Y aquí nos van a explicar un par de cositas más que necesitamos saber.
Primero los comerciales. Hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? Y luego ya ahora sí. Consider a hypothetical experiment. Voy a poner aquí los subtítulos. ¿A ustedes cómo les va con el inglés? Bien. Yes, yes, yes. Yes. Listo, vamos a escuchar este videito. No sé si les parece mejor leer los subtítulos o les voy comentando lo que van diciendo allí y le quito el volumen. Ustedes me dicen. Mejor. Mejor les voy contando yo. In which Listo, entonces vea, dicen que consideren un fluido, un material hipotético que está entre dos capas, ¿cierto? Este material, en este momento, vamos a suponer que es un sólido. Este material, ¿qué color es esto? Fucsia. Está en medio de dos placas naranjas y vamos a suponer que es un sólido. Entonces, cuando yo ejerzo una fuerza que va a ser cortante, le ejerzo una fuerza en esta dirección, entonces miren que ese sólido en este momento es un sólido, supongamos que es acero, entonces él va a tender a deformarse. Entonces, con esa deformación se me va a producir aquí un desplazamiento de una partícula originalmente en esta posición rojita, se me va a mover hasta aquí. Y eso lo puede uno relacionar con un ángulo de fase respecto de esta posición original hasta donde va a quedar ubicado en el futuro. Entonces voy a quitar estos subtítulos de acá porque no me están dejando ver todo el panorama completo aquí. Con un poquito de volumen para escuchar al menos un poquito lo que dice. stress would be developed at the plate material interface, and it is given by force applied per area. Entonces mira, aquí aparece el esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante es la fuerza por unidad de área que yo le estoy aplicando al material para poder que se me deforme. Fuerza por unidad de área. Y eso me genera una deformación. Ese shearing strain es una deformación. The effective area would be the upper plate area. Miren que el área de aplicación de la fuerza es el área efectiva de contacto de esta placa. Si ven que esa placa la estamos viendo desde una vista lateral, pero esa placa es mucho más grande. The effective area En la would be dirección the del upper plano, plate area. digamos, del plano que sale de las pantallas, es que está la otra dimensión de esa placa y por tanto, pues el área va a ser todo esto que tenemos aquí. Y esa es el área que utilizamos en la ecuación de esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Esta área es esta área, de esto por esto. Y la fuerza, pues es la fuerza que se le esté aplicando. Y miren que aquí la ponen, aquí simbolizan la fuerza por P, pero pues es básicamente lo mismo. It is well known that for elastic solids, such as steel, the small angular displacement, called the shearing strain, is proportional to the shearing stresses that is developed in the material. Ahí básicamente lo que están diciendo es que para materiales sólidos se sabe que la tasa de deformación o la deformación que ocurre en el objeto es proporcional al esfuerzo que se le aplique. This is Hooke's law, where G is modulus of rigidity, it is the ratio Y a of shearing esta stress constante upon shearing se conoce strain. como módulo de rigidez. What will happen? If this steel is replaced with water, Ahora aquí viene la parte interesante. Si nosotros reemplazamos ese pedazo de metal que era un pedazo de acero por agua, aquí van a ocurrir otras cosas que no pasaban con el metal, pero que con el agua van a empezar a ocurrir. and the force is applied to upper Entonces, plate, aquí keeping lo mismo, se le aplica una fuerza P en el plano superior y entonces eso va a hacer que el punto originalmente que estaba acá se desplace también. lower plate fixed. In this case, the water will of course deform with certain angle
And also, shear stress will develop, just like modulus of rigidity for solid. Acá están diciendo que, pues, en el caso del agua va a ocurrir exactamente lo mismo que con un sólido, que al yo aplicarle un esfuerzo, una fuerza en esta dirección, pues se va a generar un esfuerzo, que es el tau que estamos llamando acá, pero obviamente en el caso del agua, el esfuerzo que vamos a tener que hacer para deformarla es muchísimo menor que en el caso de un pedazo de acero, ¿cierto? Eso yo creo que de forma intuitiva nosotros desde nuestro conocimiento físico sabemos que para deformar un pedazo de metal se requiere hacer mucha fuerza, mientras que para deformar el agua, pues con una fuerza pequeña vamos a lograr que ella se deforme. Pero el fenómeno físico como tal es básicamente el mismo. Lo que cambia es la intensidad de la fuerza que hay que aplicar, pero es semejante. There is viscosity for fluid. Entonces, en el caso de los líquidos ya no vamos a estar hablando de un módulo de rigidez, sino que vamos a estar hablando de una constante nueva que se llama viscosidad. La viscosidad es la que nos va a relacionar el esfuerzo con la tasa de deformación. Entonces miren que ahí ya vamos introduciendo un concepto nuevo, que es la viscosidad. Yo creo que no es la primera vez que ustedes escuchan esa palabra, viscosidad, ¿o sí? No, profe. Bien, entonces vamos a ver qué tiene que ver esta viscosidad con todo esto que estamos discutiendo acá. A ver, dale play. Tengo que finalizar esto. Similar to modulus of rigidity, viscosity is the ratio of shear stress to Miren strain que en rate. este caso viene a hacer lo mismo. La viscosidad va a ser esa relación entre el esfuerzo versus la tasa de deformación. ¿Cómo me está cambiando este ángulo respecto del tiempo? Entonces esta viscosidad también es una constante de proporcionalidad. Is the change in strain or deformation of a material with respect to time. As time passes, fluid can deforms. But later in this video you will see that the rate of deformation of a fluid element is equivalent to the velocity gradient. La idea más adelante en el video es demostrar que la tasa de deformación, que sería como la velocidad a la que está cambiando el ángulo respecto del tiempo, es igual a cómo está cambiando la velocidad en X respecto de Y. Eso lo vamos a ver acá en el video, acá lo demuestran y vamos a ir yendo paso por paso para que entendamos pues lo que están diciendo allí. Lo estoy mostrando con este video porque tiene unas animaciones muy chéveres que me parecieron pues que ilustran bien lo que queremos hacer. So you can Profe, Dime. the ratio of pero digamos que usted ahorita nos vuelve a mostrar esas fórmulas o no. Estas fórmulas no son tan relevantes, claro, ¿cierto? Claro. Tati. Ay, bendito Señor. Estas fórmulas no son tan relevantes. Aquí lo más relevante es el concepto que vamos a ilustrar al final. Sin embargo, si ustedes quieren volver a ver estas ecuaciones, el video, yo les mando el enlace, bueno, o el enlace está en las diapositivas que yo les voy a enviar, lo pueden volver a ver si quieren volver a ver las ecuaciones, pero vuelvo y les repito, las ecuaciones no son lo importante. Lo importante es el concepto que vamos a poder deducir a partir de estas ecuaciones, porque estas ecuaciones no las vamos a volver a utilizar, al menos estas de forma intermedia. Solamente nos van a servir para ilustrar un punto final, y ese punto final sí lo vamos a utilizar más, pero esa ecuación que se deduce en este video, esa al final sí está en las diapositivas. Ah, bueno, profe. Sí, es más que todo para que vayamos viendo el enlace lógico de cómo ocurren las cosas aquí cuando tratamos de un fluido. of shear stress upon velocity gradient. Now let us get deeper in it. Remember, water always sticks to the surface. Aquí hay algo importante a tener en cuenta, y es algo que se llama el principio del no deslizamiento. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas que están
adyacentes al material sólido, las moléculas de agua en este caso, o de cualquier otro líquido, se supone que están pegadas de ese material. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta placa de arriba se mueve a 1 metro por segundo, las partículas de agua, es decir, las moléculas de agua que estén pegadas a esa superficie se van a estar moviendo a exactamente la misma velocidad que se mueve esa placa de arriba. Lo mismo que las de abajo. Esas moléculas que están en contacto con la placa de abajo, como esta está quieta, pues van a estar también quietas. Y entre estas que se están moviendo a una velocidad constante y estas que se mueven a una velocidad de cero, se va a generar un gradiente de velocidad. Es decir, estas van a estar moviéndose, por ejemplo, a 1 metro por segundo, suponiendo que la placa se mueva a 1 metro por segundo, y a medida que nos desplacemos hacia abajo, las velocidades van a ir disminuyendo gradualmente hasta que lleguemos a una velocidad de cero en las moléculas que están pegadas exactamente sobre esta superficie. Esa es una idea que debemos tener ahí muy presente, que las moléculas que están pegadas de un material sólido se mueven a la misma velocidad que el material porque están pegadas de él. So water particles at top and bottom layer stick then when constant force is applied, the top layer of fluid moves with Entonces the miren, same esas velocity flechas as rojas light. simbolizan de forma esquemática las diferentes velocidades que se producen dentro de esa These configuración particles geométrica, stick to pues. surfaces because of the no flow condition. The bottom layer fluid particles tries to slow down adjacent layer and so on, and that's why velocity changes along the distance. Miren, si between tenemos una two distancia plates L when upper entre las dos plate is placas, moved. The velocity is changing with respect to distance between plates. entonces la So we velocidad va a call estar it cambiando velocity gradient. desde la placa de abajo hasta la placa de In arriba. laminar flow, the fluid velocity between the plates varies linearly between 0 Miren and ahí. maximum velocity v. La velocidad abajo es cero With y this la velocidad arriba calculation, podemos we simbolizarla con can B, easily sea cual sea obtain que. velocity at any location by using similar triangle relations. Entonces miren que ahí podemos establecer una semejanza de triángulos para poder conocer cuál es la velocidad en cualquier punto desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Se supone que si la velocidad es 0 aquí y la velocidad es B en esta pared y la distancia entre las dos placas es L, pues podemos establecer lo siguiente que se va a mostrar acá en el video. Entonces tenemos L y B. Y ahí podemos establecer una semejanza de triángulos para decir lo siguiente, que esta L, que es el lado grande del triángulo más grande, esa Y como B, esa X, a esta que tenemos acá. Entonces vamos a ver cómo se establece esa relación. Vamos a volver un momentico, que eso va muy rápido ahí. Ahí se establece la relación. Entonces, en algún curso vieron lo que era la semejanza de triángulos. Al inicio de la carrera o de pronto en el colegio. ¿La qué, profe? La semejanza de triángulos. No. Yo no me acuerdo, sinceramente. No pasa nada. Vamos a recordarlo acá. En geometría, uno puede establecer que dos triángulos son semejantes si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, miren estos dos triángulos que se forman acá. Voy a pintar este triángulo más grande en amarillo. Aquí se me forma un triángulo grande en amarillo. Y voy a pintar otro triángulo más pequeño que también se forma en verde. Vean este triángulo verde que se forma acá, ¿cierto? Estos son dos triángulos. Estos dos triángulos uno puede establecer que son semejantes, por ejemplo, si tienen todos los ángulos iguales. Entonces miren que este ángulo de aquí es de 90 y este también. Este ángulo de abajo es común a los dos, porque este triángulo tiene este ángulo y este triángulo también, o sea que este ángulo también es igual. Y estos dos ángulos deben ser iguales, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180.
No sé si eso de pronto sí lo habrán visto por ahí en el colegio, en geometría del colegio. Sí. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este ángulo. Este ángulo, los dos son rectos y este es común. Entonces, si dos triángulos tienen todos los ángulos iguales, uno puede decir que son semejantes. Y al decir que son semejantes es que tienen o conservan entre ellos proporcionalidad entre los lados. Entonces yo puedo establecer proporcionalidad entre los lados. Entonces yo puedo decir, miren que este lado aquí no lo ponen, pero este lado pequeño, este ladito verde es U. Ellos lo simbolizan con esta U. Y este lado grande es B. Distancia de aquí hasta aquí es B. Esta es U. Y aquí sí ponen L y Y bien establecidas. Entonces uno puede decir que este lado, que es B, es a este lado U, B, es a U, como este lado grande, que es L, es a Y. Y a eso se refiere una semejanza de triángulos. Que si yo logro establecer que dos triángulos son semejantes, las relaciones entre los lados son proporcionales. Y esa proporcionalidad me sirve a mí para hacer muchas cuentas, como la que viene a continuación, ¿cierto? Entonces ya vemos de dónde sale esto que está aquí. Es simplemente una semejanza de triángulos. Si de pronto alguien está interesado en saber más al respecto, en internet encuentran mucha información, o si lo quieren en una asesoría, miramos a ver qué es eso de la semejanza de triángulos bien en forma. ¿Saben? Eso fue un cambio que se introdujo en el pensum de ustedes, que a ustedes les agregaron un montón de cursos muy chéveres, pero les quitaron uno también que era muy chévere, que era geometría euclidiana. La geometría euclidiana, ahí se ve todo esto, pero ustedes ya no lo ven, ustedes ven en geometría vectorial. Entonces se ganan unas cosas y se pierden otras, pero bueno, la idea es pues que nos complementemos a lo largo de la vida con otros conceptos. Bueno, pues miren que aquí lo que van a hacer es simplemente una manipulación matemática. Now this is the velocity profile, Despejaron U. which is a function of distance Y aquí simplemente van a decir entonces que la velocidad en cualquier punto pues va a ser una función de y. Esto aquí es expresando que U es función de y, ¿cierto? No es que aquí haya una y multiplicando, sino que U es función de y, porque miren que y está aquí. Y B y L son constantes. B y L son constantes porque B es la velocidad a la que va esta placa. Y L es la distancia entre las dos placas. B y L son constantes. Entonces la única variable es y. Entonces yo, conociendo a qué altura tengo un punto, puedo hallar la velocidad en ese punto. La velocidad del fluido en ese punto, ¿cierto? Hasta ahí cómo vamos, ¿me siguen? Sí. Listo, entonces vamos a hacer algo, vamos a tomar el receso de los 20 minutos que dijimos que íbamos a tomar, volvemos y seguimos con estas ideas, dejamos el video ahí pausado, terminamos de ver esto y seguimos pues con lo que siga, para que no nos desgastemos pues más del tiempo y cumplamos pues la palabra con lo que veníamos. Entonces bueno, vamos a tomar un receso, son 3:34, a las 3:54 nos volvemos a ver para que retomemos. Voy a dejar de grabar. Bueno, profe.